Todo comenzó como un rumor en un foro de ciencia underground en 2018. Una simple publicación titulada Proyecto Mnemo. ¿Alguien más ha oído hablar de esto? Al principio nadie prestó atención. Parecía otro de esos mitos urbanos que se generan en la red profunda. Pero con el paso de los meses, cada vez más usuarios comenzaron a dejar mensajes crípticos, todos relacionados con un mismo patrón. 312 personas, un experimento secreto y un evento que terminó con un silencio absoluto. El proyecto Mnemo, según lo poco que se logró rastrear, habría sido financiado por un conglomerado de laboratorios privados que operaban con fondos desviados del Departamento de Defensa de Estados Unidos y del Consejo Europeo de Neurociencia. Su objetivo era, supuestamente, encontrar un método para desfragmentar la conciencia humana, una frase que ya de por sí suena perturbadora. Según filtraciones anónimas, el proyecto proponía que la mente humana podía ser optimizada para recordar, comprender y procesar toda su vida al mismo tiempo, sin olvidar nada, sin distorsionar nada, una memoria total. El experimento se llevó a cabo en una instalación subterránea en el desierto de Nevada, en algún punto entre 2012 y 2014. Participaron 312 voluntarios de distintos países, algunos con historial médico, otros sin ningún antecedente. La selección no parecía obedecer a un patrón claro. Todos firmaron acuerdos de confidencialidad extremos. Se les ofreció una compensación económica sustancial y acceso a un nuevo nivel de conciencia, según los documentos filtrados. Durante meses fueron sometidos a una combinación de estimulación cerebral profunda, realidad aumentada inmersiva y, lo más inquietante, exposición a un lenguaje artificial diseñado para alterar la forma en que el cerebro codifica los recuerdos. Este lenguaje, conocido en los archivos como lengua E, era una invención lingüística que no usaba palabras comunes, sino patrones sonoros que supuestamente interactuaban directamente con ciertas regiones del cerebro relacionadas con la memoria y la identidad. No se podía hablar, solo escuchar y pensar en ese nuevo lenguaje. Según los creadores, el lenguaje E podía reescribir cómo el individuo percibía su existencia, como si reordenara todos sus recuerdos en una línea perfecta y simultánea. Y aquí es donde todo se vuelve aterrador. El 9 de octubre de 2014, a las 10:41 de la mañana, se activó la fase final del experimento. Las 312 personas fueron conectadas al sistema simultáneamente. Se inició la transmisión del lenguaje E a través de frecuencias sonoras imperceptibles para el oído humano, pero captadas por el subconsciente. La transmisión duró exactamente 60 segundos. Al finalizar, ningún participante volvió a hablar jamás. No se trató de parálisis física. Todos estaban en buen estado de salud. Podían moverse, comer, escribir, pero ninguno volvió a emitir una sola palabra. Algunos lloraban en silencio. Otros simplemente se quedaban sentados mirando al vacío durante horas, sin mostrar emoción alguna. Uno de los investigadores, según los documentos desclasificados, intentó comunicarse con uno de los participantes, escribiéndole preguntas en una hoja. La única respuesta escrita que recibió fue: "Ya no hay nada que decir". El proyecto fue desmantelado en cuestión de días. Las autoridades oficiales nunca reconocieron su existencia. Todos los documentos físicos fueron destruidos. Los pocos archivos digitales que se filtraron aparecieron primero en servidores rusos y luego en foros encriptados de la Dark Web. Las identidades de los 312 participantes fueron eliminadas de los registros públicos. En algunos casos se suplantaron con nuevas identidades. A otros simplemente se les declaró desaparecidos. Pero hay algo aún más inquietante. En 2017, una mujer en Praga aseguró haber sido parte de un experimento que cambió su forma de existir. En una entrevista anónima, afirmó que desde ese día podía recordar cada segundo de su vida, incluso el momento exacto en que nació. Dijo que ya no soñaba, porque su mente procesaba todos los datos en tiempo real, que no sentía emociones, solo información. Su voz era monótona, su mirada fija, casi robótica. Y cuando el entrevistador le preguntó qué aprendió tras ser expuesta al lenguaje E, ella solo respondió: "Somos historias mal contadas, ahora lo sé todo, y todo está mal". Días después desapareció sin dejar rastro. Otros casos similares comenzaron a aparecer en distintos lugares del mundo. Personas que de pronto dejaban de hablar, que escribían símbolos incomprensibles en las paredes, que aseguraban haber recordado demasiado. Algunos fueron internados en clínicas psiquiátricas, otros simplemente desaparecieron. Un ingeniero de audio italiano, curioso por estas historias, intentó recrear la frecuencia utilizada en el experimento Mnemo.
Utilizando software especializado y los fragmentos disponibles del lenguaje E, diseñó un archivo de audio de 1 minuto y medio. Lo subió a un servidor privado y se lo envió a un grupo de investigadores independientes. Solo uno de ellos respondió, y lo hizo con un mensaje corto. Lo escuché. No debía hacerlo. Nunca más se volvió a conectar. En la actualidad solo quedan restos de ese experimento flotando en la red más oscura. Copias rotas de los archivos, comentarios de personas que aseguran haber oído el lenguaje E en sueños o durante ataques de ansiedad intensos. Algunos afirman que sus dispositivos electrónicos emiten breves zumbidos justo antes de dormir, como si algo intentara conectarse nuevamente. El miedo real no es lo que se hizo en el pasado, es lo que podría repetirse. Se rumorea que ciertos gobiernos han retomado la investigación bajo otros nombres, que ahora, con la expansión de la inteligencia artificial, es más fácil construir un lenguaje que penetre en la mente humana sin pasar por la conciencia, y que se están haciendo pruebas en plataformas de video, música, incluso en comerciales. ¿Y si alguna de las canciones que escuchas al dormir está diseñada para reconfigurar tus recuerdos? ¿Y si el silencio de los 312 fue solo el primer paso? Tal vez ya has oído parte del lenguaje E y no lo sabes. Tal vez tu mente ya está reorganizándose, esperando que alguien active la fase final. Tal vez lo que más tememos no es olvidar, sino recordar todo. Si este relato te hizo cuestionar la realidad y el poder oculto detrás de la información, te invito a que te suscribas a Mysterium, Secretos del Mundo. Dale like a este video y compártelo con quien creas que está empezando a escuchar lo que no debería. Porque el verdadero terror comienza cuando el silencio se vuelve total.